¿Cómo andan? Qué gusto de encontrarnos. Acá estamos, dando inicio a un nuevo de punta y para arriba. ¿Y qué semana, señores? Se comienza a definir la Copa Nacional de Selecciones. Tenemos a Lavalleja finalista y a San José finalista. Lavalleja dejando por el camino finalmente a Salto y San José haciendo lo propio frente a quien es aún hoy el actual campeón del fútbol del interior, como la selección de Soriano. En absoluta esa es la final entonces. El domingo se juega el Minas, la ida se define el sábado de la otra semana en San José. Y en juveniles, Colonia y Salto. Salto y Colonia son quienes van a disputar el título en categoría sub-18. Hoy programón, porque tenemos repaso de lo que sucedió, números, estadísticas de lo que fue el camino de una selección y de otra hasta el momento, y la palabra de representante de las dos selecciones en la previa a lo que será este encuentro que se va a jugar el domingo y que ya sin muchos más preámbulos lo verán en pantalla a partir de este momento, la gráfica que Roberto pone, porque tenemos mucho material y tenemos que ir rapidito, pero acá están los detalles. La final, domingo 6 a la hora 20:45, da inicio el match entre la selección de Lavalleja y de San José en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas. Reiteramos, encuentro de ida, el que se va a disputar y que después, el sábado siguiente, en el Casto Martínez La Guarda, ya está confirmado también lo que será la finalísima, donde ahí sí uno u otro se lleva el título, queda en San José y festeja el público local, o en caravana vuelven a Lavalleja Minas con el trofeo para esta selección. Cualquiera de los dos, hace muy poquito tiempo que se consagraron, ¿verdad? E incluso entre ellos se enfrentaron en lo que fue temporada 21-22 de la finalísima, donde San José, de visitante, en Minas, se quedó con el título. Ganó primero Lavalleja en el Casto Martínez La Guarda, ganó San José en el estadio Juan Antonio Lavalleja en la tanda de penales. La selección Maragata terminó quedándose con el trofeo en aquel entonces. Algunos protagonistas se repiten todavía, pero muchos obviamente que no, porque bueno, se renuevan los planteles y por supuesto que llevan a que los directores técnicos van eligiendo diferentes plantillas. Bueno, dicho esto, vamos a ver imágenes. Repaso primero de lo que sucedió en Minas el fin de semana pasado, donde allí Lavalleja, en un duro duelo, en un duro cruce, en unos duros 180 minutos, dejó por el camino a Salto. Muchos dicen Salto fue mejor, Salto le faltó convertir, fue ampliamente superior jugando en el Dickinson, pero empataron. Después, en el césped sintético de Minas, sacó la ventaja y pegó en los momentos justos la selección serrana. Bueno, la realidad es que Salto está fuera del campeonato y que Lavalleja tiene la chance y la ilusión intacta de poder quedarse con el trofeo después del 2-0 que se dio en la llave anterior. En Minas, en el Teatro de la Sierra, repleto. Habían salido 0-0 en la ida, Salto y Lavalleja. Y jugaban la revancha con San José esperando en la final de nuestro Mundial. Dos que venían con la ilusión de clasificar a la final del interior. Salto muy superior en su casa. Desaprovechó situaciones muy puntuales como para convertir. Lavalleja venía con la fe intacta para en su terreno hacerse fuerte. Y la revancha no arrancó tan distinta a lo que fue el partido de ida. Este tiro de derecha del zurdo Nicolás Fagundes, contenido por Melgar en dos tiempos, porque luego aparece al rebote Brian Rodríguez y el arquero serrano vuelve a interceder en el sueño de Salto de abrir el marcador. Ganando por las bandas Salto, en este caso por la derecha, también lo hizo sistemáticamente por la izquierda, y allí, referente del área, en el punto penal casi Rodríguez, con situaciones clarísimas para definir. A los 15, Salto y más Salto. Y el salto de Juanchi de los Santos, del lateral derecho, cruzando la pelota a centro de Fagundes. Y el balón le da un beso al poste zurdo cuando Melgar llevaba la mirada a la pelota y seguía atacando por Tavares el equipo de Ronnie Costa. Iba bien Salto, buena generación colectiva, ganaba en el juego aéreo también, y la magia de Fagundes, quien hoy estuvo más marcado, más controlado, de todos modos estaba presente. Otra vez apareciendo Melgar, una de las figuras de la serie, más allá del equipo de Lavalleja, determinante para que Salto no haya podido hacer un gol en 180 minutos a pesar de llegar tantas veces. La sutil zurda de Jonathan Pérez, centro a César Martínez, y la mano de Nicolás Sánchez, otra de las grandes figuras de Salto en esta Copa. Esta fue la situación más clara que tuvo el elenco serrano, el dueño de casa, en Martínez por dos veces. La mano de Sánchez evita el primer tanto cuando todo el estadio de Minas se va para celebrar el gol que no fue. Otra vez Jonathan Pérez entregando para Lucas Velázquez. Remata quien a la postre sería uno de los protagonistas del partido y de la serie. Determinante también
para el desarrollo de la misma. Contiene Sánchez. Se desdoblaba desde el medio campo, donde estaba jugando en zona central para el remate en una de las opciones que tuvo La Valleja. Segundo tiempo, salto de nuevo, centro de Fagundes, los puños de Valentín Melgar. El Pato Custodio, el volante central, probando de afuera y otra vez Melgar evita el primer tanto de la serie. Empujaba Salto, el calco en el inicio del complemento con respecto a lo que fue la primera parte. Salto tenedor de la pelota y de las mejores situaciones. La conducción del Tiki Aranda, de lo mejor encarando, soltó para Custodio de nuevo, desprendido el volante y Melgar, siempre Melgar, surgiendo para evitar, haciéndose gigante, para no posibilitar el gol de Salto y La Valleja que resistía, aguantaba. Y no hay explicaciones para entender cómo esa pelota no terminó adentro del trampero. Este es el gol que rompió el cero. Lucas Velázquez, pierna derecha, balón que se desvía levemente en la barrera, sí, levemente, pero lo suficiente como para descolocar a Nicolás Sánchez y hacer que La Valleja comenzara a ganar la serie. Los goles no se merecen, se hacen, dicen los veteranos, tienen razón. La Valleja con menos instancias de peligro, aquí se ponía en ventaja. Queda contrapierna, naturalmente, Sánchez y todo. El estadio de Minas reventaba, estallaba en júbilo eufórico, celebrando el primer tanto de la serie del joven del barrio Las Delicias de Minas. Celebrando y festejando a los 76, salto y más salto. Aranda controla, pone la pelota al segundo palo y todo derivaría en el punto penal. Díaz controla, patea, se va por encima. Generalmente es gol, no lo fue en la ocasión como a lo largo de este partido y también del anterior en el Dickinson. Salto buscó por todos los caminos. Salto y más salto, otra incidencia y otra vez Díaz. La pelota se va apenas contra el poste derecho. La Valleja seguía escapándose de la tricolor del litoral. Y dicen por acá en las sierras, en la Liga del Campeón. ¿Será? Habrá que ver, esperar un par de semanas. 93 minutos, tiro de Berrueta, quien ya había ingresado. El pelo la acompaña, la tenía controlada Sánchez, pero por lo menos Berrueta adelantaba algo de lo que iba a hacer. Aire fresco para el ataque, 43 años para el número 8 de La Valleja. Como el buen vino, y si no, vean esto. Martínez anticipa a Fagundes cuando sabíamos todos en el estadio y ustedes en sus casas que iba a ser la última chance de Salto. Martínez suelta el espacio, Fernández devuelve a Martínez, Martínez cede a Berrueta, Berrueta controla, amaga y pone el gol de la película. A los 43 años, Berrueta clasifica a La Valleja. Con gran categoría, no lo estamos descubriendo, pero una gran triangulación también de La Valleja para liquidar el pleito. Por tercera vez en 4 años, La Valleja va a jugar la final del Uruguay. Estará en la final del país. Estará contra San José como en aquella recordada, épica, tarde-noche del 2022, cuando definieron el título nacional con Victoria Maragata. Será primero en Minas y luego en San José. Bueno, ahí teníamos entonces la victoria de la selección de La Valleja con el segundo gol del Pelo Berrueta, Andrés Pelo Berrueta. ¿Cuándo terminará la historia de este futbolista? Nadie lo sabe. Temporada a temporada parece que es el cierre, que es la despedida, que se da con la frutillita arriba de la torta. Y siempre aparece el Pelo, que se sumó a la selección minuana para esta fase nacional y que ya tiene un gol convertido como el que sucedió la semana pasada y que ustedes veían recién en imágenes. Aprovechando de que veíamos el encuentro de La Valleja y antes de irnos de este primer bloque, vamos a ver números, estadísticas, el camino de la selección minuana hasta el momento para llegar a la final. Vamos a ir primero con su fase, ¿verdad? Donde arrancaba partido a partido. Acá resultados en un gran trabajo de gráficas que hizo nuestro compañero Andrés de Armas. En aquel momento arrancaban la fecha número 1 ganando, allí empando 2-1 frente a Canelones Interior. En la fecha 2 y de local, estrenando el césped sintético, ganaba 2-0 frente a Maldonado. Después llegó el momento de viajar a Pan de Azúcar y también conseguir una victoria por la mínima frente a Zona Oeste y confirmar, ya con 3 partidos jugados, la clasificación a la próxima fase. Es verdad que tuvo una racha negativa en el campeonato y se dio en estos encuentros, donde en la fecha 4 cayó 2-1 frente a Maldonado, en la fecha 5 cayó de local 1-0 frente a Canelones Interior y también en aquel entonces sorpresivamente caía en la fecha 6 3-0 frente a Zona Oeste. Pero, por supuesto que como les decíamos, ya tenía confirmada la clasificación a lo que iba a ser la próxima fase. Primero en su grupo con 9 puntos a pesar de haber perdido 3. Jugó 6 partidos, ganó 3
Perdió 3 y no empató ninguno en esa primera fase. En los cuartos del este llegó el momento de enfrentar a Castillo. Le ganó de visitante 2-0 y le ganó 1-0 de local, y en un global de 3-0 pasaba a semifinal. Acá tenía el equipo más duro de la regional, ¿verdad? Maldonado, que era uno de los grandes favoritos también por lo que mostraba en el torneo, y ganó Lavalleja un tanto contra 0 en la ida en Minas, perdió por la misma diferencia jugando en el Domingo Burgueño Miguel, y desde la tanda de penales y con San Valentín bajo los 3 palos, apareció su mano salvadora en el sexto penal para que pasara la selección de Lavalleja a la final del torneo. Y en la finalísima del este empató 0-0 en el Sobrero y frente a su público. Con su público se consagró por 16ª vez como el mejor de la regional este en esta temporada 2025. Y llegaba el momento de jugar la fase nacional, que es lo que le permite estar hoy en la finalísima del torneo. En cuartos le ganó 2-0 en la ida en Landonia Durazno, y jugando de local también cosechó un triunfo 1-0. En la semifinal, lo que acabamos de ver, empató 0-0 en el Dickinson frente a Salto, y de local terminó ganando 2-0. El signo de interrogante: ¿qué sucederá en esta final de ida, en la final de vuelta? Y a lo largo de los 180 minutos tendremos alargue, tendremos penales. ¿Saldrá un campeón solamente con los 2 partidos en tiempo reglamentario? Bueno, es una incógnita. Los números en la Copa hasta el momento para la selección de Lavalleja: jugó 10 partidos, de los cuales, por supuesto que empató 2, perdió 4 y logró nada más ni nada menos que ganar 10 encuentros. Tiene 17 goles a favor, tiene 8 goles en contra, y el goleador de este equipo en este momento en el torneo es Marcelo Martínez, con 4 goles para él, una de las figuras que ha tenido la selección minuana en lo que ha sido el campeonato. Números son fríos, son estadísticas, pero permiten analizar el camino que ha hecho una y otra selección. Están esperando a la de San José, quieren hacer la comparativa de uno y otro, van a tener que esperar al próximo bloque, porque en la segunda parte del programa, después de la tanda, venimos con el resumen del partido que se dio, donde goleó San José 4-0 a Soriano en el Casto Martínez La Guarda, y estos mismos números que acabamos de ver de la selección serrana las tendremos también de la Maragata, y después vendrán las entrevistas, ¿eh? Después nos metemos a la interna de Lavalleja, nos metemos a la interna de San José. Se juega la final, encuentro de ida el domingo a la noche en Minas, la revancha el otro fin de semana, el sábado, en el Casto Martínez La Guarda, para saber quién se termina quedando con este trofeo de los que organizamos. Ya volvemos. Pintar es realizar un sueño, un cambio o simplemente un trabajo hecho con esfuerzo. Y para que tus historias rindan mucho más y queden mucho más bonitas, creamos la línea Suvinil Rinde y Renueva, con nuestros productos más prácticos y versátiles, ideales para renovar tu casa por dentro y por fuera. Ahora los envases están con un visual más limpio, con iconos que ayudan a identificar la línea del producto y sus características. Además, los principales atributos aparecen luego en la frente del envase, mientras la lateral también trae otras informaciones importantes. Un producto que cumple todo lo que su nombre promete es el Rinde y Cubre Mucho, que rinde increíbles 500 metros cuadrados. Suvinil Clásica es la pintura con cobertura y calidad premium que es de fácil aplicación y retoque, y por eso es uno de los productos preferidos de quien entiende de pintura. Cambiar, conquistar, realizar, para renovar de forma práctica tu casa y dejarla como siempre soñaste. Puedes contar con nuestra línea Rinde y Renueva. Continuamos, segundo bloque, y estamos con la adrenalina de lo que es la definición de la Copa Nacional de Selecciones, con una alegría enorme de poder compartir con ustedes este programa, porque nos permite, bueno, como que acortar de alguna manera lo que va a suceder mañana en Minas cuando se juegue el encuentro de ida, y seguramente desde el otro lado ustedes ansiosos, hinchas de Lavalleja, hinchas de San José, hinchas del fútbol del interior, hinchas del fútbol en general, sin dudas que seguro que disfrutan junto a nosotros lo que es el programa. Ya les mostramos imágenes de lo que fue el encuentro que jugó Lavalleja y que logró cosechar la clasificación a la final en ese entonces frente a Salto. ¿Quieren ver lo que pasó con San José Soriano? Había ganado
San José por la mínima jugando el Mercedes. ¿Estaba obligado el actual campeón del interior a ganar en San José? Nada de eso sucedió. La selección Maragata, que viene con un aura positiva importante en el torneo, goleó y disfrutó de lo que fue la victoria frente a Soriano. En San José, en el Casto Martínez La Guarda, se iba a empezar a definir quién sería el finalista de la Copa Nacional de Selecciones. El primero, Fernando Martínez, el floridense, el encargado de impartir justicia, y daba comienzo. Y en 45, ya casi en el cierre del primer tiempo, venía la primera emoción. Y el gol en contra de Nicolás Brune en un centro del hombre maragato, donde también aparecía Mateo Antunes. Tanto rédito le ha dado la pelota quieta a San José que una vez más en los pies de Diego Rodríguez marcaba el centro, y el desvío de Brun le daba el tanto de ponerse en ventaja al equipo local. Gran centro de Diego Rodríguez. Aparece Mateo Antunes también para descolocar a Nicolás Brun y poner lo que era la apertura en el cierre del primer tiempo, en el cierre donde Soriano buscaba mantener igualdad del partido para ver qué pasaba en los segundos tiempos, en un partido que por ahora lo tenía a San José ratificando meterse en la final del interior. Y comienzan los segundos 45 y comienza la emoción, y en 64 hay una jugada, va Torena, va Tavares, lo toca, queda sentido, número 10, conversaciones van, conversaciones vienen con Bacciarini. Ahí aparecía el floridense Fernando Martínez para revolear la tarjeta. Es el quiebre del partido, porque fue cuando se sacó el equipo de Soriano, que tras una falta a Kevin Torena, todo el equipo visitante vino a agredir, y ahí se desataron un par de inconvenientes en varios sectores de la cancha, con jugadores que ingresaron al campo de juego, suplentes, y bueno, los mismos jugadores que estaban en cancha. Martínez sacaba 2 tarjetas rojas a jugadores de Soriano y una a el suplente de San José, Julio Rodríguez. Minuto 85, iba de los Santos, la pelota para Navia, Fagián, ahí está el 7 que va por la izquierda, centro, y Ronaldo Barrios, ahí donde tenían que estar los 9, los definidores, ahí donde está siempre Zanoni, hoy estuvo Ronaldo Barrios que ponía el segundo. Los que ingresaron están en este gol que le dio tranquilidad a San José, porque la tocó de los Santos, porque pasó con Navia, y el centro de Fagián a Ronaldo Barrios, que una vez más se hace presente en el tanteador. Una gran jugada de San José, toqueteo, ya con 2 hombres de más en el partido, aparecía el número 22. El goleador que tuvo la selección Maragata en esta noche del Casto Martínez La Guarda, Ronaldo Barrios, que ponía el segundo en un centro maravilloso de Nahuel Fagián. Centro pase, porque se la mandó ahí, que solamente tenga que empujarla el número 22, Ronaldo Barrios, de derecha a izquierda. San José marcaba el 2-0. Y 88, iba Navia, iba para Poses, y Ronaldo, que engancha para allá, engancha para acá, lo deja por el camino a Brun, y pone lo que era el tercero, y la algarabía y el pase a la final, y todo fiesta aquí en el Casto Martínez La Guarda. Todo Soriano al ataque. El contraataque es de San José. Pasó por Pose. Pose no pecó de egoísta. Lo vio entrar a Ronaldo Barrios, que recepcionó y la mandó a la red. No pudo Mirandete cuando quiso cerrar. El enganche de Barrios, que engancha justamente de izquierda a derecha y la toca con la pierna inhábil para mandarla al fondo del arco y poner justamente la algarabía en la selección Maragata, que se metía en la finalísima del interior. Ya estaba laudada la final del interior. El pase de San José. Sale Antunes en corto, y antes de pasar la frontera manda largo para hacer el gol del campeonato. Ay, Ferreira por el camino, el portero adelantado, lo vio Mateo con gran visión de campo y dijo: esta es mía, y le pegó el 5. La pelota viajó sobre el cielo maragato para caer en el colchón de red y meterse en el arco donde estaba el portero Ferreira muy adelantado, poner el cuarto, de dar el cierre a lo que era el partido. Darle el broche final a lo que fue la clasificación del elenco de Heber Noya, darle el broche a ese verdadero golazo. Levantó la cabeza, tenía pase a la izquierda y a la derecha, vio adelantado Ferreira y solamente la golpeó por arriba para hacer
como dice usted, relator, el gol hasta el momento del campeonato. Sí, señor, el gol del campeonato hasta el momento. Mateo Antunes sellaba este 4-0 de la selección Maragatta sobre Soriano Capital. Queda por el camino el campeón actual Soriano Capital, y esto fue entonces la gran victoria de San José, que se mete en la final del interior de la Copa Nacional de Selecciones Copa Banco República. Y ahí teníamos entonces con ese golazo del final, la frutilla de la torta, del postre, como le dicen habitualmente para el festejo, el delirio del público en las tribunas, estadio lleno. La parte de la parcialidad local de San José, que acompañó en un muy buen número y que así lo hará, por supuesto, en lo que va a ser la final. Hasta 250 simpatizantes pueden ir al estadio en Minas. Esa será la capacidad máxima que tiene allí apostado para el visitante, la seguridad y la organización del encuentro que se va a jugar el domingo a la noche, y después sí, seguramente entradas agotadas para lo que va a ser el encuentro que se va a jugar en el estadio Casto Martínez La Guarda. Pero nos quedan pendientes los números. Roberto, cuando usted quiera, pone en pantalla lo que ha sido el camino de la selección de San José hasta el momento. Y por supuesto que arrancamos por el sur, donde no aparecían los resultados positivos al principio. Cayó un tanto contra cero jugando de visitante frente a Federación Colonia. Empató 1-1 frente a Colonia Capital y perdía en el Casto Martínez La Guarda, a pesar de que oficiaba de visitante frente a Silda Polier 3-1. Pero después, a partir de la fecha 4, encauzó el rumbo y desde ahí no sabe lo que es la derrota, ¿verdad? Ganó un tanto contra cero frente a Canelones de local. Ganó un tanto contra cero frente a Federación Colonia de local. Y ganó por la misma diferencia frente a Colonia Capital. También lo hizo 1-0 frente a la selección de Silda Polier. Y después, ya clasificado y tranquilo, en la última fecha, le ganaba de visitante jugando en el estadio Eduardo Martínez Monegal a Canelones 3-1. Y eso le daba la posibilidad de clasificar y nosotros de ir a la próxima gráfica, donde en la fase de grupos jugó, ganó 4 partidos, empató 2 y perdió 2. Obtuvo 14 puntos y clasificó primero en su grupo. En cuartos de final era momento de enfrentarse a la selección de Paso de los Toros. Empataron 1-1 en el Odriozola en la ida y goleó en la vuelta 4-1. En la semifinal era Silda Polier el rival a enfrentar, le ganó de visitante 1-0 y terminaron empatando 0-0 en la vuelta y le dio la clasificación a la selección Maragatta. Y en la final jugó frente a Durazno, ganando en el Landoni 2-1, dando vuelta al resultado y confirmando su 20º título en el fútbol del sur, ganándole 2-0 a Durazno. Y pasamos a la fase nacional entonces con estos partidos de la selección de San José, que en cuartos debía enfrentar a la selección de Guichón. Empataron 0-0 jugando en la ida y terminó ganando 2-0 la selección Maragatta en lo que fue la revancha. En semifinales, lo que acabamos de ver en ese partido que terminó logrando la victoria por goleada frente a Soriano, primero en la ida, en el Coster, por la mínima 1-0 la selección Maragatta terminó siendo quien se llevaba el encuentro de ida. Después, obviamente, en la revancha terminó ganando 4-0 y en un global de 5-0 dejó por el camino al actual campeón. La final, veremos quién termina ganando, si es la selección de La Valleja o la selección de San José. Los números hasta el momento en la Copa: 11 partidos ganados, 5 partidos empatados y tan solo 2 partidos perdidos. 26 goles a favor y 10 goles en contra. El goleador de la selección y del campeonato, Franco Zanoni, con 9 goles, tiene 13 partidos invictos en el campeonato hasta el momento de manera consecutiva y tiene 5 partidos invictos, 5 partidos con el arco en 0. La selección Maragatta en lo que es el tramo final del torneo. Y vaya si es importante estos números fríos que analizamos con ustedes, porque marcan lo que ha sido el camino de San José, como también lo hacíamos en el bloque anterior con la selección de La Valleja. Tanda y volvemos con el primer entrevistado. Ya se viene Gerardo Cano, después será el momento de Bernoya, técnicos, ellos de la selección de La Valleja y de San José respectivamente, que viven y palpitan junto a nosotros lo que es el partido de ida que se jugará mañana domingo a la noche, el Minas, y la revancha la semana que viene en San José. Ya volvemos.
Pintar es realizar un sueño, un cambio o simplemente un trabajo hecho con esfuerzo. Y para que tus historias rindan mucho más y queden mucho más bonitas, creamos la línea Suvinil Rinde y Renueva, con nuestros productos más prácticos y versátiles, ideales para renovar tu casa por dentro y por fuera. Ahora los envases están con un visual más limpio, con iconos que ayudan a identificar la línea del producto y sus características. Además, los principales atributos aparecen luego en la frente del envase, mientras la lateral también trae otras informaciones importantes. Un producto que cumple todo lo que su nombre promete es el Rinde y Cubre Mucho, que rinde increíbles 500 metros cuadrados. Suvinil Clásica es la pintura con cobertura y calidad premium que es de fácil aplicación y retoque, y por eso es uno de los productos preferidos de quien entiende de pintura. Cambiar, conquistar, realizar, para renovar de forma práctica tu casa y dejarla como siempre soñaste. Puedes contar con nuestra línea Rinde y Renueva. Tercer bloque del programa del día de hoy, avanzando con todo el contenido, después de haber compartido imágenes de lo que fueron esas semifinales de vuelta que permitió conocer a las dos selecciones que jugarán la final de esta Copa Nacional de Selecciones y de también intercalar en el medio con números, estadísticas que van quedando en el torneo de uno y otro como para hacer un análisis previo que después sabemos que cuando comienza a rodar la pelota y a lo largo de los 180 minutos en esos partidos de ida y vuelta, bueno, muchos factores tendrán la importancia suficiente para saber si se queda en el sur la Copa o si se va para el este, porque recordar que la revancha se va a jugar en el Casto Martínez La Guarda. Pero ahora es momento de convocar al primer entrevistado, tenemos dos hoy, pero vamos a la primera entrevista, a la presentación de Roberto con la gente amiga de Suvinil y venimos para saludarlo. La entrevista central de este programa es presentada por Suvinil, pinturas de calidad premium, respaldo y garantiza Golfarb, Sociedad Anónima. Y cuando arranque a rodar la pelota habrán 11 jugadores de un lado y 11 de otros, y ellos serán seleccionados por un técnico, evidentemente, que tiene toda la responsabilidad de liderar el grupo y por supuesto que en gran parte también tienen ellos lo que es el logro de haber llegado hasta acá. Primero es lo Carlos Valleja, se define en San José como les decíamos anteriormente y vamos a hablar primero con el técnico que tiene la responsabilidad de abrir la llave en su propio escenario. Hablamos de Gerardo Cano, técnico él de la selección de La Valleja, un nombre más que conocido dentro del ámbito de cuerpos técnicos del fútbol del interior, que ya sabe lo que es quedarse con este mismo título hace algunos años atrás y que tiene la posibilidad de repetir en este año 2025. Bienvenido Gerardo a nuestro programa, es un gusto de tenerte con nosotros y hablar este ratito. Bueno, buenas tardes, el gusto es mío y a las órdenes por acá. Bueno, ya me imagino que con el paso de los días y la tranquilidad de haber logrado la clasificación frente a Salto, en una llave que se hizo dificilísima por momentos, obviamente por la importancia que tenían del rival enfrente, ya la adrenalina de saber que se está prácticamente que a horas, a nada, de lo que va a ser ese partido de ida de la final. Son solamente dos de todos aquellos que comenzaron jugando el campeonato que mantienen la ilusión de quedarse con el título, y uno de ellos es la selección de La Valleja que tú liderás. Sí, se dio un camino difícil, bueno, hoy estamos acá, a unos días de jugarla, pero cuando arrancamos el 1 de diciembre era la ilusión de todos los jugadores que estaban dispuestos a hacer ese sacrificio, sabiendo que, bueno, que gana uno y llegan dos. Y entre todos ellos habían grandes selecciones, grandes equipos, bueno, que han ido quedando por el camino, porque bueno, eso es competir, ¿no? Pero bueno, nos preparamos para competir de la mejor manera y bueno, por suerte nos toca estar en otra definición que ya va a ser muy difícil, pero bueno, con la alegría de poder disfrutarlo. Viste que en cualquier torneo, cuando se da justamente en este tipo de sistema de cruces, que primero tenés una fase de grupo y después tenés que llegar a jugar los mata-mata, bueno, se escucha muchas veces a los técnicos y a los propios jugadores decir, para salir campeón muchas veces no hay que ganarles a todos, hay que tener un poco de suerte también en las diferentes llaves para que no te toque un rival que capaz es el más difícil.
ha pasado lo contrario con ustedes, porque en esta clasificación y en este camino para llegar a la final de la fase nacional, más allá del título del Este primero, han tenido rivales realmente difíciles, me dirás vos también desde tu lugar y lo que has hablado con tus dirigidos y tus compañeros, pero la selección de Maldonado primero y la selección de Salto, sin dudas que tranquilamente podían estar definiendo este torneo y nadie podía decir nada por lo que era el nivel futbolístico que habían mostrado, ¿no? Sí, tal cual, y no te olvides de Durazno también. También. Un gran rival, y fue, bueno, rival de San José en el sur, que no se la hizo fácil. Obvio que siempre viendo después los partidos, tenés que estar un poquito acompañado de la suerte, porque las cosas que sucedieron, nosotros con Salto podíamos, en el partido allá que hicimos todo mal, de la logística hasta jugarlo, podíamos perfectamente venirnos con la clasificación de ellos ya cerrada a Mina, y bueno, no se dio. Creo que también a la suerte hay que ayudarla con ser un equipo altamente fuerte mentalmente, no caerte si las cosas no te están saliendo como vos querés. Y bueno, y si te dan otra oportunidad, no desaprovecharla. Yo siempre digo que si te pasa una vez te sorprende, si te pasa 2 veces no estás preparado. Bueno, nos puede sorprender alguna actuación o algún partido, lo que no nos puede pasar es 2 veces. Y bueno, nos dieron la chance y aquí estamos, después de un camino durísimo y bueno, y una final que se viene por delante, no menos dura, al contrario. Nada de esto es nuevo para vos porque ya has sabido definir este tipo de campeonatos y ya te quedaste con el título hace algunos años atrás, y hay algunos futbolistas que aún se mantienen en este plantel que compartían también en ese momento contigo lo que era esa selección, y en esa mezcla de siempre estar año a año renovando y bueno, y nuevos futbolistas que aparecen o que en esa temporada mantienen un nivel como para tenerlo en consideración una selección. Sin dudas que tener jugadores que ya saben lo que es ser campeón y que ya saben lo que es manejar esa presión en momentos claves de lo que ha sido el camino al título, seguramente ha generado esa balanza, inclinado esa balanza a favor de ustedes en algún momento puntual. Sí, eso es seguro, porque antes pecábamos de muy inocentes y teníamos la posibilidad de cerrar los partidos y bueno, y no se nos daba. Creo que el haber estado ya en más de una de esas instancias que hace un equipo más bicho, más duro, aprendés a manejar mejor los tiempos que puedan suceder en el juego, y obviamente que la experiencia es una ayuda y es una manito que te da, y bueno, esos jugadores que tenemos, que hay muchos de ellos que venimos hace muchos años compitiendo juntos y pasando por esta instancia, creo que en estas horas previas, en estos partidos previos, creo que han sabido capitalizarlo, y por ese lado vamos de la experiencia, ¿no? Sin dudas que este camino de cuartos de final y de semis es el que te permite llegar a la final del interior, pero todo arranca en una fase regional donde La Valleja tuvo muy buenos 3 partidos, prácticamente que ya asegurando en el inicio del grupo lo que era su clasificación, y después hubo un bajón, por lo menos en resultados. ¿Te preocupaste en ese momento? ¿No le encontrabas la vuelta? ¿Los jugadores quizás habían bajado un poquito o simplemente se dieron resultados aislados que no tenían que ver con el rendimiento del equipo? No, vos sabés que, bueno, eso, lo que pasa es que nosotros en la interna no salimos a comentar las cosas que planificamos, pero nosotros al ganar era una serie durísima y al ganar los 3 primeros partidos fuimos los primeros clasificados en la serie, o sea, la segunda rueda de la serie la hacíamos clasificados y nos daba y por los resultados que se habían dado nos daba la posibilidad de ser primero o segundo, y con los rivales que íbamos a tener por delante siendo primero o segundo, la verdad que no nos cambiaba nada, y fue una oportunidad muy linda que no se da siempre, porque siempre estamos con la soga al cuello, de que los 28 jugadores de la lista tuvieran su oportunidad dentro de la competencia y obviamente demostrar para lo que estaban, y también resguardar a jugadores que habían hecho los 3 primeros partidos, que habían hecho un desgaste brutal, y ya empezar a partir de la segunda fase pensar en situaciones de duelo de cuarto de final, que no salíamos de Castillo, Vergara, Varela, siendo primero o segundo indistintamente, y una semifinal que se veía a todas luces con Maldonado. Maldonado venía muy fuerte y nosotros lo que más necesitábamos o queríamos era llegar con el equipo base, con el que habíamos descubierto, digamos, al 110%, no al 100%, para tener una oportunidad. Y bueno,
fue así que, bueno, que capaz que no pusimos todo el equipo en cancha, todo el potencial, no nos desgastamos en esos partidos que muchos pensaron que habíamos tenido un bajón futbolístico, y sí estábamos pensando en darle variante y en que todos tuvieran la oportunidad, pensando en el más allá. Y bueno, a vista de resultados, salimos campeones del Este y hoy estamos en la final del Interior, así que la planificación no fue tan mal. Claro, hablabas de Maldonado justamente, y bueno, es la serie donde te tocó definir de visitante una clasificación, porque después la final con Rocha, obviamente que la definieron en Minas, después Castillo lo mismo, Durazno lo mismo, ahora Salto lo mismo. Ahora se da la inversa con San José, ¿verdad? Primero tienen que jugar de local, que va a ser el domingo, y después tienen que ir de visitante a cerrar en esa finalísima allí en el Castro Martínez La Guarda. ¿Te cambia, le cambian al equipo? ¿Se sienten más seguros si definen de local o te es indiferente? Y me ha pasado las dos cosas, Enrique. Hemos ganado cerrando la serie en casa y hemos perdido también. La final con San José la perdimos cerrando en casa, habiendo ganado en San José. O sea, no lo ponemos en la balanza como que sea una cosa ni positiva ni negativa. Sabemos que son dos partidos que los tenemos que jugar, que tenemos que tener nuestra impronta y bueno, y la actitud de jugar la final, y bueno, y Dios quiera la suerte nos acompañe. Has tenido jugadores con puntos muy altos a lo largo del campeonato y que incluso se han ido ganando la titularidad a medida que avanzan los partidos, justamente por su rendimiento. A nivel país, y a nosotros que nos toca, bueno, ver partidos, pero no estar en el día a día del fútbol de Minas, del fútbol de La Valleja, siempre llama la atención cuando en las nóminas aparece el pelo de Rueta. El último año parece ser el anterior y nuevamente siempre hay una página para escribir. No en vano el fin de semana pasado en esa semifinal revancha aparece convirtiendo un gol que fue el delirio, porque era la tranquilidad de la clasificación frente a su público, y me imagino que tener ese tipo de cartas para vos en esta fase final donde influye en propios extraños, sin duda que termina siendo muy importante, ¿no? Sí, es importante porque la verdad que el fútbol y todos estos años que hemos estado juntos, junto a otros también, muchísimos chiquilines que hoy integran la selección, ha hecho que seamos un grupo de amigos, una familia, y que a pesar de que pasan los años, y bueno, ya capaz que no estamos algunos para 90 minutos, otros ni siquiera para 45, el llamado de estar juntos y hacer un grupo fuerte desde el humano en el vestuario y después tener la posibilidad de contar poquitos minutos, aunque sea con jugadores de tamaña categoría, nos gusta, nos divertimos, pasamos bien, y después a la hora de entrar a la cancha sabemos que todo el que entre los 90 minutos o los 10 minutos, especialmente los más viejitos, lo juegan con ganas y queriendo que las cosas salgan bien para la alegría de todos. Al principio del campeonato hablábamos con Cabillón, técnico él de Paysandú, y nos decía, bueno, es el último año que tomo la responsabilidad de ser técnico de esta selección, después me voy a dedicar básicamente a los clubes y en el verano tomar descanso junto a mi familia. ¿Qué hay decano después de este campeonato? Ya sabemos que tenés club para lo que va a ser la temporada entrante, pero hablando puntualmente de la selección, ¿también pensás algo de eso o bueno, o vas a seguir abierto a cada vez que llegue una oportunidad para representar a La Valleja? Bueno, el año pasado me tomé ese verano, me fui al campo y la verdad que la pasé buenísimo y descansando, no dejando de ver fútbol obviamente porque aprontaba el mate, pero ya sin los compromisos de estar en el día a día. No sé qué va a deparar el futuro, ojalá pueda tomarme tener las ganas o la fortaleza de tomar la decisión de dejar una pasión como es el fútbol para irme 1 o 2 meses a descansar. Uh-huh. Lo que yo le recomendaría a Carlos Cabillón es que no deje de estar en la selección, que siga, que para descansar tiene para rato, porque todavía es joven, porque necesitamos entrenadores de esa categoría para elevar el fútbol y la competición de selecciones en los campeonatos nacionales. Vos ves que las veces que él agarra, por ejemplo, Paysandú, es una selección que está definiendo constantemente, que vos los ves que juegan bien. La verdad que los Carlos Cabillón del fútbol del interior, lejos de tomarse una licencia, tendrían que redoblar las ganas de estar, porque bueno, engrandece al fútbol del interior y los campeonatos nacionales.
Sí, totalmente comparto contigo y obviamente que hay una lista de entrenadores de los cuales por supuesto te incluimos muchos, por supuesto. que siempre tienen que estar en la vuelta para también potenciar al fútbol de Ofi. Bueno, el rival del fin de semana, y ya haciéndote la última de San José, analizábamos antes de generar el contacto contigo, en un ratito vamos a hablar con Noya también, números muy parecidos, a pesar de que los caminos son diferentes, los rivales son diferentes, parecidos, ¿verdad? Con cierta cantidad de encuentros invictos, con el arco en cero también de manera consecutiva hace varios partidos, se da una serie muy pareja, por lo menos en lo previo, que uno se imagina que se puede llegar a definir por detalle, ¿no? Y si se da como estamos viniendo los dos por los dos caminos, yo digo, tenemos que ser sinceros, creo que San José va un escaloncito más arriba que nosotros, ¿no? Pero por cómo ha definido sus series para llegar a la final. Pero le han hecho poquitísimos goles a ellos, a nosotros también. Y ahí va lo que decís vos, puede ser una serie que se defina por detalle y bueno, tendremos que estar totalmente concentrados y atentos, sabiendo de que si hay una mínima oportunidad, que no te da mucha oportunidad San José, pero si hay una mínima posibilidad, aprovecharla. Y bueno, si nos vamos en el 0-0, 0-0, 0-0, nosotros tenemos a San Valentín, que ojalá siga todavía con este nivel de promedio de atajar penales, y bueno, no nos disgusta tampoco. Así es, bueno Gerardo, éxitos y que sea una fiesta principalmente el fin de semana, que seguramente así será, estadio lleno, y después la vuelta en San José donde se va a definir el título, a disfrutar por sobre todas las cosas. Nadie más que vos para saber de que muchas veces cuesta llegar a este tipo de definiciones, más allá de que se te den de manera consecutiva prácticamente, pero bueno, cuando llegan las dulces hay que disfrutarlas y sin duda que estar en una final del interior, con todo lo que genera hoy también la televisión, las redes sociales, la promoción, todo lo que lleva a que se mire de otra manera a lo largo y ancho del territorio nacional en el exterior, le da la importancia a un campeonato que sin dudas, bueno, nos genera expectativa todos los veranos. Bueno, te agradezco por la entrevista y bueno, saber todo que esto es fútbol, que bueno, vamos dos, pero gana uno y ojalá gane el mejor, el que haga mejor las cosas y bueno, siempre para adelante. Abrazo grande, Abrazo, que pasen. Gerardo Cano con nosotros, técnico de la selección de La Valleja, haciendo un análisis desde su lugar, desde su visión, desde su selección, a lo que puede llegar a pasar en la final, pero también repasando lo que fue el campeonato hasta acá de esta selección serrana, la selección minuana, que mantiene la ilusión intacta de poder quedarse con el título. El rival, San José, también tiene sus armas para creer que puede ser campeón y seguramente nos lo contará su técnico también en el próximo bloque. Tanda cortita y generamos la nueva comunicación telefónica. Ya volvemos. La entrevista central de este programa fue presentada por Suvinil, pinturas de calidad premium, respalda y garantiza Golfarb, Sociedad Anónima. Pintar es realizar un sueño, un cambio o simplemente un trabajo hecho con esfuerzo. Y para que tus historias rindan mucho más y queden mucho más bonitas, creamos la línea Suvinil Rinde y Renueva, con nuestros productos más prácticos y versátiles, ideales para renovar tu casa por dentro y por fuera. Ahora los envases están con un visual más limpio, con iconos que ayudan a identificar la línea del producto y sus características. Además, los principales atributos aparecen luego en la frente del envase, mientras la lateral también trae otras informaciones importantes. Un producto que cumple todo lo que su nombre promete es el Rinde y Cubre Mucho, que rinde increíbles 500 metros cuadrados. Suvinil Clásica es la pintura con cobertura y calidad premium que es de fácil aplicación y retoque, y por eso es uno de los productos preferidos de quien entiende de pintura. Cambiar, conquistar, realizar, para renovar de forma práctica tu casa y dejarla como siempre soñaste. Puedes contar con nuestra línea Rinde y Renueva. Cuarto bloque del programa del día de hoy y ya continuamos. En el tramo final nos vamos desde el este al sur, ¿verdad? Porque bueno, hablábamos con Gerardo Cano en el tercer bloque haciendo un análisis de parte de él en lo que tiene que ver a su selección, pero quedaba pendiente y se los prometíamos previo a ir a la tanda, que tendríamos la palabra del otro técnico también involucrado en lo que será esta final de la Copa Nacional de Selecciones. Nuevamente la presentación de la gente de Suvinil y venimos para saludarlo. La entrevista central de este programa es presentada por Suvinil,
Pinturas de calidad premium. Respalda y garantiza Golfar, Sociedad Anónima. Y el otro equipo que enfrentará a la selección de La Valleja, como todos ya sabemos y hemos analizado incluso números en lo que ha sido los bloques anteriores, es la selección de San José. Nuevamente este representante del sur vuelve a la definición de un campeonato del interior, se vuelve a cruzar frente a la misma selección que hace muy poquito tiempo, muy poquitos años, ya tuvieron un ida y vuelta de una finalísima donde salió victoriosa la selección maragata, que de hecho es el último título que consigue en el fútbol nacional. Pero bueno, Ever Noya, técnico de la selección de San José en esta temporada, está con nosotros y le damos la bienvenida a De Punta y para Arriba. Ever, es un gusto de poder estar hablando contigo. Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, acá estamos, analizando lo que es esta final, ¿verdad? 180 minutos, ida y vuelta. Ustedes les toca viajar este fin de semana. Mañana domingo juegan el encuentro de ida en Minas y tienen la posibilidad de definir en el Casto Martínez La Guarda cuando el fin de semana que viene, el sábado de la noche, se juegue el encuentro de revancha. Pero hablame sensaciones. Me imagino que hay una alegría enorme en ustedes, primero por haber conseguido el título del sur y después en el camino de la fase nacional haber salido victorioso y poder llegar a esta definición. Bueno, por supuesto, es para todo equipo que llega a una final es algo muy lindo de vivir. Hemos vivido una experiencia espectacular, además venimos de batir algunos récords también en cuanto a partidos invictos, en cuanto a la cantidad de partidos también con nuestra meta en cero. Así que bueno, venimos con muchas ganas, con mucha ilusión, con la frente en alto y esperanzado de sacar un resultado positivo. Sabés que, bueno, hace minutos nada más teníamos la comunicación con Gerardo Cano, técnico de la selección de La Valleja, y dentro de las preguntas que yo le hacía o le planteaba, nosotros hace un rato en el programa repasábamos números, estadísticas de lo que ha sido el camino de una selección y de otra, y obviamente que no se enfrentaron todavía porque uno representa al sur y el otro al este, pero son números muy parecidos en algunos casos, donde por ejemplo han mantenido los dos el arco en cero durante varios encuentros y también se da una situación muy similar en la cantidad de partidos invictos, en esta racha de partidos invictos. Esto hace que uno se imagine que va a ser una serie muy pareja y que cualquiera de los dos tiene las armas para poder ilusionarse de poder quedarse con el campeonato. Sí, yo le planteo con esto, los dos llegamos a la final, cuando se chocan en una final es porque seguramente los equipos, no sé si llegan de la misma manera, obteniendo los mismos resultados, pero es indudable de que los dos equipos que se encuentren va a ser un partido parejo, creo yo, en donde por ahí ninguno de los dos quiera regalarse, en donde me imagino también que La Valleja, siendo locatario, tendrá que salir a buscar algún resultado positivo, y bueno, nosotros, que no nos ha ido mal de visitante, intentaremos de alguna manera no solo ir por algún punto que nos permita conseguir la diferencia para bueno, después terminar de resolver acá en San José. Sí, es tan similar lo que ha sucedido que incluso los dos a lo largo del campeonato y principalmente cuando estaban en las regionales tuvieron un bajón, ¿verdad? Ustedes la tuvieron al principio donde no aparecían los resultados y donde incluso en algún momento llegó hasta a peligrar la clasificación, más allá de que después se dio a la inversa todo y me acuerdo que llegaron a ese último partido frente a Canelones jugando de visitante ya con la clasificación a la próxima fase cuando algunas fechas atrás podía llegar a ser impensado. Cuando retrocedes en tu mente y te acordás de esos partidos donde no aparecía la primera victoria, bueno, a hoy hay una gran diferencia, ¿no? Totalmente solventes en todas las líneas y en aquel momento principalmente no aparecían los 3 puntos para dar tranquilidad. Nosotros empezamos muy tarde los entrenamientos, tuvimos solamente 16 entrenamientos con 2 partidos amistosos. Y bueno, nos costó encontrarnos, nos costó que aparte esta es una selección que es prácticamente nueva, de jugadores donde hay un recambio importante. Quedaron muy pocos jugadores de selecciones anteriores porque se apostó a un recambio generacional y bueno, se arrancó en un nivel muy bajo con jugadores que estaban muy por debajo de sus condiciones, pero a medida que se empezó a levantar y se empezaron a conseguir resultados, encontraron en esos resultados un respaldo que los empujó a ser un equipo fuerte, como se ha consolidado hasta ahora. Y bueno, por supuesto que el comienzo, más allá de que
que fueron de visitante, 3 partidos seguidos de visitante, de 9 puntos habíamos conseguido solamente 1. Pero bueno, cuando el equipo tomó confianza y encontró respaldo, la verdad que se ha hecho un equipo muy fuerte. Y han convertido muchos goles, ¿no? Eso también les da la posibilidad de tener alternativas en ofensiva, tienen al goleador del campeonato y en base a eso también, bueno, saber de que mientras que mantiene el arco en cero, como ha sucedido en todos estos últimos encuentros, aparece la posibilidad de convertir goles y de poder sacar diferencia frente a los rivales. Quitando de vista el partido pasado, convertimos 4 goles, no hemos sido un equipo que hemos goleado en gran escala a los demás, pero el haber mantenido el arco nuestro en cero nos da la posibilidad de que con un gol se lo ganamos y bueno, normalmente el gol nuestro lo ha convertido el goleador, como dijiste recién, Franco Zanoni. Pero sí, hemos tenido la gran virtud que para mí ha sido la gran virtud de mantener el arco nuestro en cero y después en ataque hemos convertido, así que nos ha convertido en un equipo peligroso. En este tipo de campeonatos donde se dan llaves, primero fase de grupos y después mata-mata, bueno, se va dando la fortaleza del equipo a medida que vas avanzando, pero te han tocado rivales difíciles, por lo menos con historia dentro del fútbol del interior, como fue la propia final que jugaron frente a Durazno, ahora mismo dejando en el camino en la semifinal a la selección de Soriano. Anteriormente tuvieron que sortear a Guichón, que más allá de ser un sector interior, había hecho un muy buen campeonato. Y bueno, eso también les ha dado a ustedes la comparativa de realmente el nivel que tienen para poder llegar hasta acá. Han sido partidos difíciles, muy difíciles. Durazno es el equipo más ganador del interior del país. Soriano es el último campeón. Guichón fue un partido muy difícil, en una cancha complicada. La de ellos también, pero bueno, todo esto, el haber conseguido resultados positivos ante estos rivales y de alguna manera haberlos sorteado sin haber tenido que llegar a la tanda de penales ni alargue, nos ha dado una confianza importante. Hablaba con Cano recién y le preguntaba por esta situación donde ustedes van a ser locales en el partido de revancha y seguramente en tu cabeza está el encuentro de ida y todavía ni siquiera proyectás lo que puede llegar a pasar en el Castro Martínez La Guarda, pero no es un detalle menor que San José tenga la posibilidad de cerrar en su casa, con su público, en su escenario, donde de hecho en estas llaves anteriores le ha dado la posibilidad siempre de definir de local y de poder llevarse cada uno de los partidos. Y bueno, ha sido tan bueno el camino, nos ha salido tan perfecto que en todas las fases que hemos pasado nos ha dado la posibilidad de terminar primeros y de elegir dónde terminar jugando. Y esta no es la excepción. Esto fue por puntos y por cantidad de goles, es decir, nosotros ganamos los 2 partidos con Soriano. Por eso es que este camino ha sido tan bueno. Hay mucha cosa positiva dentro de este proceso. Me decía Cano, San José está un escalón más arriba que nosotros, por lo menos es lo que ha demostrado hasta el momento. Seguramente queriendo pasarles un poquito de responsabilidad a ustedes también desde ese sentido, pero ¿la asumís? ¿Sentís que ustedes realmente son el favorito a quedarse sin el título, con el título, si hay que elegir a uno u otro? Estamos en una final y todos sabemos que una final es un partido diferente, es como un clásico. Para mí no hay favoritos en una final. Se deberá mostrar para qué está cada selección en el momento preciso. Yo respeto mucho La Valleja, lleva varios años consecutivos llegando a instancias definitorias y es una selección que tiene mucha experiencia. Estos mismos jugadores que están ahora son los que han venido manteniendo a La Valleja con la frente en alto en este tipo de campeonato y la nuestra, como soy reiterativo, es una selección nueva, así que bueno, veremos cómo se levantan los muchachos el día del partido. Hace un ratito en una de las preguntas me decías justamente San José en esta temporada en un recambio generacional, dándole entrada a un montón de futbolistas que quizás de memoria en los nombres, a quienes no estamos en el día a día del fútbol Maragato, no los teníamos todavía asociados a la selección y que han aparecido y han respondido, ¿verdad? Bueno, Franco Zanoni es el goleador de la selección y del campeonato y sin dudas que sobresale, pero has tenido esa mezcla y algunos jugadores que incluso en algún momento los tenías sentados en el banco, por ejemplo el capitán Nicolás Rebollo, y que cuando le diste ingreso no salió más del 11 titular y que tomó la responsabilidad también de liderar un equipo que en algún momento hasta podía pecar un poco de inexperiente. Sí, a veces uno tiene que tomar decisiones que sabe que por ahí no son las mejores para el grupo. Pero bueno, pasa que acá en el fútbol de interior, por diferentes razones, a veces los jugadores no pueden ir a entrenar, por razones laborales, yo qué sé, una cantidad de circunstancias que suceden en nuestro fútbol, que es amateur. Y bueno, en un principio no habíamos podido armar el equipo que hoy está jugando, por diferentes razones en cada lugar.
pero en la medida que, bueno, que el equipo se fue encontrando y que los jugadores pudieron solucionar sus temas, llegamos a este plantel que juega hoy, que realmente nos ha dado unas alegrías inmensas. Césped sintético en Minas, ¿es un detalle que has tenido en cuenta durante la semana o te es indiferente y bueno, hay que acomodarse en el momento como pueda llegar a salir? No es indiferente, es diferente, en todo sentido. Nosotros entrenamos el día lunes en una cancha de fútbol sintético, pero aquí en la ciudad tenemos la particularidad de que no tenemos una cancha de fútbol 11 sintético. Ajá. Tenemos cancha de fútbol 9. También es cierto de que en la cancha que entrenamos no tiene el pasto la altura que tiene el estadio de La Valleja. Ayer volvimos a entrenar en otra cancha que también es fútbol 9, que tiene el pasto un poquito más alto, sintético, pero tampoco llega a lo que es la cancha el estadio de La Valleja. Correcto. Lo pude ver por la tele, de que era una cancha que estaba pesada, se ve que tiene mucho caucho, no estaba mojada, si la llegan a mojar la pelota pica diferente, pero bueno, tendremos que adaptarnos a las circunstancias el mismo día del partido. Sí, sin duda, y después tendrán la posibilidad de cerrar en el Castro Martínez La Guarda, que tiene un campo de juego muy bueno, ¿no? De los mejores del fútbol del interior, que se mantiene impecable cada año y que también un poco al fútbol que pregona tu selección y que bueno, intentas inculcarle vos a tus futbolistas, termina siendo muy beneficioso. Sí. Ojo que no me quejo tampoco del sintético, porque aparte reconozco de que es algo que se viene en el mundo, ¿no? Por un tema de costos, pero no tenemos la posibilidad de adaptarnos a eso. Claro. Sí es cierto que el Castro Martínez La Guarda para nosotros es un orgullo. El estadio en sí, porque es un estadio que está siempre bien ordenado, limpio, pintado, como también la cancha. La cancha es la verdad que no tiene nada para envidiarle a ninguna cancha profesional. Es así, tal cual. Siempre cuando se dan, tanto a nivel de clubes como de selecciones y principalmente en televisión se puede ver los diferentes partidos que se juegan, es realmente de admirar y de elogiar de la manera que se mantiene ese escenario deportivo. Bueno, éxitos en lo que viene, en esta ida que tienen a La Valleja, después en la revancha en San José, que sea una fiesta del fútbol, que gane el que mejor haga las cosas a lo largo de los 180 minutos, pero sin dudas que es muy meritorio el camino hasta acá de cualquiera de las dos selecciones y que lo tienen que disfrutar, ¿verdad? Por supuesto que deberán quedarse los dos con el título, pero también valorar lo que se consiguió hasta el momento y disfrutarlo como se merece. Así lo estamos haciendo. Pero bueno, los días se nos pasan y se nos viene la primer final y como dijiste anteriormente, vamos a luchar para ganarlo. Después veremos a ver qué sucede. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por el llamado. Abrazo grande. Ever Noya con nosotros, técnico de la selección de San José, al igual que sucedió en el bloque anterior con Gerardo Cano. Bueno, Ever nos daba su punto de vista, su análisis de lo que puede llegar a suceder en esta final donde se enfrentan dos equipos fuertes. Mire que cuando arrancaba el uno imaginaba a Maldonado y a La Valleja como candidatos a quedarse con la regional. Así sucedió, así pasó. Se enfrentaban en semifinales, por detalles clasificó La Valleja. Después fue campeón de esa zona. Y del otro lado un San José, que en el programa anterior lo hablábamos acá mismo con Vitete, y yo le decía, Marcos, me planteaste al inicio que San José estaba en un recambio, que habían jugadores que iban a hacer un primer proceso de selecciones y sin embargo llegaron a la final. Pero no llegaron de casualidad. Los números, como repasábamos en los bloques anteriores, son muy buenos de la selección Maragata y también creo que nos alineamos un poquito al análisis que hacía Gerardo Cano hace un ratito nada más. Si hay uno de los dos que llega un escaloncito más arriba, por lo menos en lo previo, seguramente muchos vamos a coincidir que es la selección de San José. Pero hay jugadores en La Valleja que ya saben lo que es ser campeón del fútbol del interior. Hay jugadores en San José que saben lo que es ser campeón del interior y ganarle una final a La Valleja. Se enfrentaron hace un par de temporadas atrás en esta misma instancia y terminó ganando la selección Maragata jugando de visitante en aquel entonces, logrando un triunfo muy importante y desde la tanda de penales consagrándose como campeón. ¿Qué sucederá en este 2025? Es una incógnita. ¿Llegan dos selecciones que merecieron llegar? Por supuesto. ¿Hicieron lo suyo para poder soñar con el título? Lo hicieron. Bueno, tendrán que confirmar ahora en lo que será esta llave que le da el cierre al torneo más importante de los que organiza OFI cada temporada. Nosotros cerramos la entrevista y venimos para despedirnos. La entrevista central de este programa fue presentada por Souvenir, pinturas de calidad premium, respalda y garantiza Golfarb, Sociedad Anónima. Y no nos queda mucho más que saludarlos, por supuesto, y agradecerles por estar del otro lado.
a quienes nos acompañan en DirecTV, Canal 195, en Campo TV y también, por supuesto, a quienes nos siguen en las redes sociales y en los diferentes cable operadores del interior. La invitación queda hecha. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar, ¿eh? Ahí sí, ya con todo el análisis de lo que sucedió en el partido de ida y lo que va a suceder en el partido revancha, donde allí en San José se terminará levantando la Copa de Campeón. Muchísimas gracias por estar del otro lado y será hasta la próxima.